Muy bien. Señores, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo a nombre del Gobierno Regional y el Colegio de Licenciados en Administración. Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy, lo que corresponde a los lunes eh, agropecuarios. Voy a hablar, antes de darle paso al ponente, de lo que corresponde al Colegio de Administradores, que es la certificación de estos eventos. Las personas que asistan a este tipo de conferencias de manera individual podrán certificarse por la conferencia que asistan o participen. El costo del certificado es de 10 soles y se certifica por 4 horas académicas. La siguiente modalidad de certificación es a través de un módulo temático para los participantes que asistan a todas las conferencias de los lunes, que serán 21 conferencias hasta el mes de diciembre. Todos aquellos participantes que han asistido a estas conferencias de los 10 lunes podrán certificarse con un módulo temático por 80 horas. Y la última modalidad es a través de una especialización para aquellos participantes que hayan asistido a todas las conferencias de lunes a viernes durante las 21 semanas y puedan acreditar su asistencia al 70% de estas conferencias. Podrán certificarse con una especialización académica por 400 horas académicas, la cual será certificada por el Colegio de Administradores y el Colegio de Administradores Públicos de Loja, Ecuador. Esto es en lo que corresponde a la certificación. Vamos a dar pase al ingeniero Arturo Arbulú, quien tendrá el tema de esta noche, economía circular en Sechura, para evitar la contaminación y generar nuevas cadenas productivas. Ingeniero, buenas noches, adelante. Buenas noches. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que se podría hacer, soñar un poco y pensar fuera de la caja. Pero primero vamos a entrar en contexto. La economía, nosotros estamos viviendo en una economía lineal, ¿no? Que es una economía que busca bajar los costos, altos volúmenes de producción, incluso con un tiempo de vida limitado o incluso programado, con la obsolescencia programada. O también influenciado por las modas, ¿no? Cada vez sacan un celular con alguna otra cosa que todo el mundo quiere tener y el otro ya tienen que descartarlo. Entonces eso es la economía circular, que no es sostenible porque lo que implica es retirar muchos recursos de la naturaleza y desecharlos al final de su vida útil. En contraposición a esto viene la economía circular, que aquí lo que se busca es todo lo contrario, tener productos de larga duración, en el caso si fueran electrodomésticos o equipos, etcétera, que se puedan reparar, que sean reutilizables, ¿no? Que se puedan reciclar sus piezas cuando ya no se puedan reparar y que sean de fácil recuperación estos elementos para que esté dentro del sistema el mayor tiempo posible. Y en el caso de los perecibles o de los alimentos, lo que se busca es justamente que los residuos del proceso de producción se puedan emplear como materia prima para otros procesos y que en el peor de los casos, ya cuando termina el ciclo, se composte y regrese a la naturaleza de manera como nutrientes para las plantas. Esa es a gran escala, de una manera rápida, lo que sería una economía circular y lo que lo busca una economía circular. Esta economía lo que hace es eh, retirar menos recursos de la naturaleza, emplear menos energía, porque también se debe emplear menos energía y usar también energía renovable de ser posible, y que los productos estén dentro del uso el mayor tiempo posible. Esta es más o menos la idea, un poco desordenada, de lo que les quiero plantear hoy día, y con esto quiero que primero se enfoquen, que vean la visión general y después ya iremos viendo paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que busco? Es convertir el desierto de Sechura, eh, aprovechando los recursos que tiene Sechura, por ejemplo, la concha de abanico, en aprovechar con la economía circular todos los recursos y generar mayor bienestar, más trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que les estoy planteando? Por ejemplo, emplear las aguas subterráneas que tienen en Sechura en el subsuelo, por ejemplo, Fospivay
está haciendo pozos, pero estos son para consumo humano. Y no pueden hacer pozos para regar porque el costo del bombeo, que están alrededor de 160 metros de profundidad, en un suelo arenoso, si no usan tecnología para riego, sería muy costoso. Entonces, ahí es donde justo entra el tema de la acuaponía y puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, si usamos energías renovables, podemos convertir el desierto de Sechura en una almería. Piura se ha hermanado con Almería y justamente estamos teniendo conversaciones con la Universidad de Almería que nos va a ayudar a justamente a entrar a este tema de los cultivos bajo techo, pero lo que yo quiero hacer es unirlo con el tema del cultivo, en este caso de paiche, que es el que le tengo fe yo, y que sería ya una acuaponía, no sería una hidroponía. Entonces la unión del cultivo de peces más la hidroponía se llama acuaponía. Pero también por cosas del destino, porque en realidad esta era la idea principal, pero como no salió un proyecto que se presentó a PENIPA, me ofrecieron un fondo que participe en un fondo que se llama All Invest Verde, con GS1 Perú y GS1 Bolivia. Y Bolivia tenía interés en ganado, no tenía interés en producir ni peces ni hortalizas, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente tenían un problema de ganado, donde con el cambio climático se les estaba muriendo grandes cantidades de vacas y la época seca había empezado a ampliarse de 4 hasta 6 meses. Y eso les está, incluso, y también con friaje, entonces las vacas malnutridas con el frío se morían 1000 o más vacas en un solo día por una baja de temperatura anómala. Entonces, ahora estoy yendo más allá de la acuaponía porque estamos mezclando acuicultura, el tema del cultivo hidropónico y ahora alimento para ganado. Y ya que tenemos el ganado, podremos usar sus excretas para también generar metano y generar energía para bombear o para mover los vehículos, etcétera, ¿no? O generar electricidad. Entonces, y además con esto vamos a tener lodos residuales de este proceso, este tratamiento de las aguas, y vamos a tener también nutrientes que se podrían aprovechar para, ahora que ha subido tanto el tema de los abonos, para tener abonos orgánicos con buena calidad, ¿no? Entonces, hay mucho por estudiar. La idea es emplear lo que no se usa de la concha de abanico. Normalmente se exporta el tallo, pero algunas veces también se exporta el tallo y el coral, como se ve aquí en esta foto. Cuando se exporta solamente tallo, se aprovecha de todo el peso de la concha de abanico el 7%. Cuando hacen tallo coral, sube un poco hasta 15% aproximadamente. Y en muy pocas ocasiones se hace tallo coral con valva, que más o menos está un poquito menos del 50% del aprovechamiento. Entonces, o alrededor del 50%, más o menos, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de residuos que se generan en Sechura, que es la principal productora de concha de abanico del Perú, que varía entre el 65 y el 85% de las exportaciones de concha de abanico del Perú se producen en Sechura. Y esa variación es más por los cambios, por las condiciones climáticas o de semilla, que porque lo puedan hacer o no. Entonces, en el momento que en Sechura se armen los hatcheries necesarios y se provea de semilla de calidad de manera adecuada, pueden llegar a este 85 o más % de producción de las exportaciones. Entonces, pero actualmente lo que está pasando es que hay contaminación y además costos de gestión de los productos, porque se tiene que pagar para llevar en volquetes a unos botaderos municipales este producto, pero igual está con materia orgánica que se descompone y genera contaminación.
La propuesta que hice yo, bueno, es hacer un suplemento, alimento, que es un superalimento por las características que ya lo veremos después, y con eso ya nos permite retirar el resto de partes blandas que no se utilizan, separar la valva por un lado, que se aprovecharía para otros temas, y con el resto de vísceras podríamos alimentar estos peces. Ya se vería si es que se puede hacer directamente, o sea, crudo, si es que hacemos una trazabilidad desde la planta de desvalvado para adelante, o si por algunas exigencias se tendrá que dar algún proceso, y se podría hacer un tipo de deshidratado como el que hemos hecho para el manto, ¿no? Y esto estabilizaría la proteína y se podría usar en la acuicultura. Y bueno, en Sechura también tenemos algunos animales de pastoreo en el desierto, los pobres, y se podría también aprovechar este pasto hidropónico o acuapónico en este caso, para mejorar su alimentación y ya poder tenerlos estabulados o semiestabulados, dependiendo de lo que se pueda, eh, para producir, ya aprovechar la leche, aprovechar y generar quesos, etcétera, ¿no? Que actualmente muy pocos lo hacen porque los tienen sueltos, entonces solamente el ternero la cría aprovecha la leche y no se industrializa la leche que se produce. Además que al tener poca alimentación produce muy poco, ¿no? Más bien los animales les falta. Y con estos residuos también se pueden hacer ensilados y bioles que junto con estos lodos pueden ser una oferta alternativa a los agroquímicos que ahora están un poco, a los nutrientes derivados del petróleo que están subiendo de precio, ¿no? Y si le agregamos el tema de los fosfatos que tenemos naturalmente en Bayobar, podríamos tener muchas alternativas de nutrientes para la agricultura. Entonces, este es el concepto más o menos que tenemos que vamos a ver ahora. Entonces, para que esta agua, y el concepto de la acuaponía es que vamos a recircular el agua lo más que se pueda. Entonces, para que estos peces no tengan que estar cambiándoseles el agua constantemente, lo que se hace es un circuito donde la materia orgánica que ellos generan y lo que no comieron pasa a ser tratado en un sistema eh, cerrado para poder aprovechar el metano, ¿no? Y sacar también que las bacterias descompongan estos nutrientes y los pongan disponibles para que después pasen por las plantas y ellas se nutran de esto, limpiando de esos desechos el agua, y después de un filtrado y un tratamiento puedan regresar esa agua a los peces. Ese es el concepto general. Entonces, estamos ahí ya un poco ubicados en lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para esto, yo lo que he hecho es buscar alternativas para ir avanzando con este rompecabezas que han visto arriba. También lo he hecho yo como rompecabezas y para tratar de lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, lo primero que hemos visto es que para que se puedan aprovechar las vísceras y el manto en sí también, lo que tenemos que hacer es bajar los costos de la obtención de estos insumos. Actualmente, como lo hacen manual, es inviable porque bajaría la producción a 1/3 aproximadamente de las desvalvadoras y no sería rentable. Entonces, lo que se está buscando es, con el apoyo de la Universidad de Piura, hemos hecho un proyecto en Prociencias, espero que salga, ojalá que salga bien todo, van a dar las respuestas todavía en agosto, para hacer una línea de proceso donde se va a llegar incluso a lograr el producto deshidratado del manto, que de ser necesario también se podría usar para el resto de vísceras, ¿no? Ese sería el proyecto número 1, nuestra pieza número 1. Si esa pieza la logramos,
ya podemos tener el manto, tener el producto, podemos tener las vísceras y alimentar a los peces. El segundo, la segunda pieza que estamos viendo es la implementación de una planta productiva de snacks de manto, ¿no? Y se necesitaría sacar la trazabilidad con Sanipes, etcétera. Y para eso también está una parte de esto planteada en el proyecto con la UDEP y otra parte está planteada en un proyecto que estamos desarrollando, que es la trazabilidad e innovación tecnológica como motor para la competitividad en las zonas con problemas hídricos a través de la economía circular, el uso del agua en sistemas biológicos equilibrados y nutridos con recursos locales de bajo costo. En Sechura, Piura, Perú, y en Santa Cruz, Bolivia. Este es un fondo All Invest verde que les planteé la idea a GC1 Perú y GC1 Bolivia y les gustó, y entonces estamos planteando este proyecto. Es lo que les comentaba, que ahí fue que incorporé el pasto hidropónico. Y también incorporamos a la Universidad de Almería, que los había conocido cuando vinieron a hacer la alianza o el hermanamiento Almería-Piura, y gustosos aceptaron ser parte del proyecto, ¿no? En el camino también habíamos hecho un proyecto para diseñar el sistema acuapónico. Lamentablemente el PENIPA no lo vio bien, no nos ha dado el ok. Se perdió ahí esa parte, pero la estamos incorporando en el proyecto de All Invest. Aunque nos van a quedar cortos los fondos, entonces seguimos buscando otros fondos donde podríamos ir avanzando algunos de estos temas para que nos liberen un poco los fondos de All Invest que vamos a presentar el próximo año. Aquí, de repente, no sé qué habrá pasado con este proyecto. A mí me encantaba la posibilidad de este proyecto, pero no lo vieron viable, probablemente por lo que lo planteó un sitio agroindustrial y no un pesquero, pero como era acuapónico, sí nos corresponde porque estamos viendo cultivo de plantas y también cultivo de peces. Y aquí le había puesto un tema adicional que es que íbamos a investigar si es que el paiche, al alimentarse solamente de gónodas, una parte de estos paiches que podríamos separarlos, podría tomar ese color característico de la gónoda y que se parece al color de salmón. Entonces podríamos sacar un producto único en el mundo que sería el paiche asalmonado de Sechura. Como un adicional, ¿no? Que podría ser interesante si saliera. Que está ahí y se podría investigar después. Bueno, entonces ahora les voy a ubicar un poquito en los sistemas hidropónicos primero y después vamos a ver el tema acuapónico. Prácticamente hay tres sistemas con muchas variaciones, lógicamente. Por ejemplo, este sistema hidropónico NFT, que es una técnica de película de nutrientes. Hay una manera, por ejemplo, puede ser vertical, que el agua caiga y moje las raíces mientras su caída, o en horizontal con una pendiente donde se bombea el agua y los nutrientes pasan a través de las raíces y regresan al tanque, ¿no? Normalmente acá hay un sifón que permite que suba el nivel cuando bombean, llega a un punto en que supera el sifón y cae bajando el nivel del agua hacia el tanque, ¿no? Otro sistema, por ejemplo, muy simple es el sistema de lecho de sustrato con sifón. Este es parecido al anterior, solo que aquí usa un sustrato, entonces muchas veces se usa para plantas un poco más grandes o que necesitan un sostén un poquito mayor, ¿no? Igual se hace un bombeo periódico y el sifón se encarga de permitir que suba el nivel y después que baje ese nivel, ¿no? El sustrato mantiene humedad al mojarse, ¿no? Y después que se vaya el agua, pero también a la vez permite que se oxigene la raíz, porque al eliminarse el agua después cuando se activa el sifón,
queda solamente el sustrato húmedo, ¿no? Entonces entra el oxígeno a las raíces y eso es muy bueno para evitar hongos. El otro sistema hidropónico es el de balsas flotantes. En este caso son unas planchas de Tecnopor con perforaciones donde ahí van las plantas con un soporte y la raíz va dentro del líquido de los nutrientes hidropónicos en este caso. Aquí no hay necesidad de bombear el agua, pero sí hay necesidad de bombear oxígeno para oxigenar este líquido y que las raíces reciban oxígeno también, ¿no? Entonces, la bomba de agua se sustituye por una bomba de aire para oxigenar las raíces. Este es el que se usa para mayores volúmenes de producción, pero eso depende de los diseños, ¿no? Y este es un sistema de recirculación acuícola, que por las siglas en inglés se le llama RAS, y nos permite acá recircular el agua, pues, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, un cultivo tradicional, de esos de trucha que entra el agua por un lado y sale por el otro, cada kilo de producción usa 50,000 litros de agua. Ahora, tampoco se asusten porque no es que el agua se la tome en la trucha y la perdamos, sino que simplemente entra, oxigena, da las condiciones adecuadas para los peces y sale llevándose los desechos orgánicos al río, ¿no? Regresa al río y entonces, pero han pasado por el sistema 50,000 litros por cada kilo que se produce. Y de ahí, bueno, podemos ir bajando según los sistemas que se usen, hasta llegar a una recirculación intensiva, donde bajamos a 50 o máximo 400 litros por kilo de carne que se produzca. Entonces hay una diferencia bastante interesante. Y los equipos que se usan normalmente o principalmente son estos, ¿no? El tanque donde están los peces, un filtro mecánico para sacar los sólidos, la comida que no se la comieron, ¿no? Algún pues muerto en el peor de los casos, etcétera. Y entonces eso se retira la parte sólida para compostaje y el agua sigue por un biofiltro donde las bacterias toman esa parte de materia orgánica disuelta y el nitrógeno y lo convierten y lo aprovechan y limpian esa agua, por decirlo así. Después lo que hace es pasarse por un sistema que quita el CO2 que tiene, un desgasificador. En algunos casos, y en el mismo tanque se aprovecha para oxigenar, entonces se ingresa oxígeno y se bota el CO2, o se puede enriquecer el oxígeno aparte, después de este tratamiento donde se elimina por movimiento el CO2, etcétera. Y después se hace una desinfección con UV, que podrían haber otros sistemas que se puedan usar, pero este es el que se ha puesto como ejemplo. Y el agua ya tratada regresa al tanque, tratada y oxigenada regresa al tanque de los peces, donde se puede reutilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos pues el sistema acuapónico, que es la unión de la acuicultura y la hidroponía, pero con una diferencia interesante. En la hidroponía lo que hacemos es darle los nutrientes químicos que necesita la planta, ¿no? En una solución, con riegos periódicos para que tenga las condiciones adecuadas. Entonces ya están disponibles los nutrientes, la planta simplemente los toma y crece. En el sistema acuapónico no se puede hacer esto porque mataríamos a los peces al agregarle algún otro químico que no sea lo que ellos producen. Entonces aquí más bien se aprovecha los desechos de los peces para que a través de un tratamiento con bacterias se conviertan en estos químicos que necesitan las plantas y los puedan tomar, y ya nosotros solamente nos encargamos de alimentar a los peces para que con sus desechos alimentemos a las plantas. Entonces estos desechos de los peces alimentan a las bacterias lo transforman y lo hacen disponible para las plantas. Ese es el concepto
de la acuaponía. Por eso, este sistema es interesante, porque realmente es el que nos garantiza que es un producto orgánico realmente, porque si nosotros le damos a los peces un antibiótico, por ejemplo, si queremos prevenir que se enfermen, entonces le damos antibiótico, ese antibiótico mata a los microorganismos que hacen la conversión de la materia orgánica en los productos que necesitan las plantas y se corta el ciclo, entonces ya no funciona bien. Si nosotros le echamos acá algún pesticida, entonces, él se va a arrastrar en el agua y va a matar a los peces. Entonces, es como que tenemos un testigo que este sistema es perfectamente natural, ¿no? Equilibrado y biológico. No podemos decirlo, lamentablemente, orgánico, porque yo he consultado a las certificadoras y lo que me dicen las certificadoras es que para ellos certificar un producto como orgánico, un producto vegetal como orgánico, tiene que estar sembrado en la tierra, no puede estar sembrado en agua, o sea, no puede crecer en agua. Por lo tanto, ellos no pueden certificarte como orgánico a un cultivo hidropónico. Pero la verdad es que es más orgánico que, o sea, es realmente orgánico y uno está seguro que es orgánico, pero no podemos tener ese certificado, ¿no? Entonces podríamos decir que es natural, biológico, etcétera. Entonces es la unión de las dos cosas, pero que no es exactamente la unión uno más uno, sino es cambiando un poco la mentalidad y el tratamiento de los, de los nutrientes, ¿no? Entonces igual, el sistema acuapónico también tenemos sistemas NTF, perdón, cámaras flotantes y gravas. El mismo concepto que teníamos en la hidroponía, solo que ahora ya tenemos peces en unión con los sistemas, ¿no? El, el NFT, pues es el que pasa por los tubos, una película del agua con nutrientes, ¿no? Igual tiene ya sus biofiltros, etcétera. Y está el sistema NFT, el sistema de raíz flotante, ¿no? El de raíz flotante es este de acá con las tecnopor perforados y el mismo sistema de, de filtrado, etcétera, ¿no? Entonces, y de recirculación. Y el de grava también es el mismo, es parecido a los otros, pero que tiene un sustrato donde se pueden poner plantas más grandes y más pesadas, ¿no? Pero también se podría hacer un sistema donde tengan todo, ¿no? O sea, se tiene, en este ejemplo tenemos pues el NFT, camas flotantes y también se podría poner el tema del sustrato, ¿no? Ya el cómo componemos esto ya depende de cada uno. Aquí tenemos una foto donde tenemos todo en uno, por ejemplo, ¿no? El NFT, el B es la cama con sustrato, y el C son raíces flotantes, y al final en el D están los peces. Entonces el agua viene así, las plantas van tomando los nutrientes y regresan los peces. Entonces aquí, para que tengan una idea, este es un sistema acuapónico. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Un lugar para los peces, ¿no? Ahí donde tiene el componente para la vida acuática. Otro sistema que es el lugar para las plantas, donde tiene todos los componentes hidropónicos para que las plantas se desarrollen, ¿no? Pero entre los dos hay un sistema o un lugar para las bacterias y otros, donde va a haber una filtración mecánica, si es posible un compostaje de lo que sobra, y tenemos una filtración biológica, ¿no? Entonces, esto es lo que hace viable de que estos nutrientes que generaron los peces o estos desechos que generaron los peces se vuelvan nutrientes para las plantas. Ese es un sistema acuapónico, ¿no? Pero tenemos también en el proyecto que les estaba mencionando un sistema acuapónico ampliado, donde incluso podemos hacer un tratamiento para los sólidos, donde se pueda generar metano, lixiviados
sobrantes, o sea, si se generan más nutrientes o se le incorporan nutrientes, por ejemplo, del ganado, aquí ya no, equilibrarlo con las plantas no va a ser más tan seguro y probablemente tengamos un exceso, un excedente de estos nutrientes y se puedan vender o comercializar, ¿no? Y también vamos a tener abono sólido, que es de justamente los lodos que salen de estos tratamientos, ¿no? Entonces ya tenemos mucho más. Y aquí incluso falta, porque podríamos incorporar el tema de la concha de abanico, ¿no? Que aquí vamos a tener los residuos, y esos residuos se los vamos a dar a los peces, o podríamos darle una parte a los peces y una parte meterlo a este sistema para que generen los nutrientes, ¿no? Y generen abonos, etcétera. Entonces, esto es un mundo que depende de nuestra imaginación y de nuestra y las capacidades que se tengan, principalmente económicas, para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí un poco les cuento el ciclo del nitrógeno, ¿no? Donde los peces pues excretan, hacen sus necesidades, se genera amoníaco, el amoníaco pasa a ser amonio en el agua, y unas bacterias que se llaman nitrosomas las convierten en nitritos, y otras bacterias que se llaman nitrobacter, estos nitritos los convierten en nitratos, y los nitratos son los que pueden aprovechar las plantas. Entonces, esto se puede realizar en un reactor, en el mismo sustrato, por ejemplo, que ahí se acumulan las bacterias y ellas son las que hacen el cambio, ¿no? O en el mismo tanque o en el camino, ¿no? Entonces, también esto depende de cómo armemos nuestro sistema. Pero el concepto es este: pasar de los desechos de los peces, amoníaco, amonio, nitritos y nitratos, que son lo que van a tomar las plantas. Entonces, un sistema acuapónico cerrado es de esta manera. Tenemos el tanque de peces, sacamos el agua con alimentos y los desechos, sacamos los sólidos y se va al compostaje. Lo que sigue en el agua pasa al biofiltro. Entonces aquí los organismos hacen lo que les acabo de comentar, de pasar a nitritos, nitratos, etc. Y esa agua ya apta para el riego, por decirlo así, va a la hidroponía. Aquí este sumidero es más que todo como un almacén regulador, ¿no? Que para regar cuando realmente se necesite y que no esté pasando el agua constantemente, ¿no? Entonces este es un pulmón, por decirlo más que un sumidero, donde de aquí se organiza los riegos para la hidroponía. Después esta agua que ya pasó por las plantas y que ya tomó la mayoría de los nutrientes, se le elimina el CO2 y se le incorpora el oxígeno, y regresa, después de una desinfección de preferencia, al tanque de los peces, ¿no? Ese es el circuito cerrado acuapónico, el que la mayoría usa. Pero hay un circuito también desacoplado de acuaponía. Y esto se hizo principalmente para darle las mejores características, las mejores condiciones a las plantas y las mejores condiciones a los peces. ¿Por qué? Porque así, a grosso modo, nosotros tenemos que el pH de los peces y de las bacterias que requieren está en el rango de 6.5 a 8.5. Y las plantas, el rango óptimo para tomar los nutrientes, y depende de qué nutriente sea, varía entre 5.5 y 7.5. Entonces, en lugar de estar tomando un rango intermedio para los dos, se pueden optimizar los pHs por separado, ¿no? Y después estas aguas que regresen después de la hidroponía entrarán al sumidero, se equilibrarán para el pH de los peces y entrará al sistema nuevamente, ¿no? Entonces, y esto nos abre otro mundo, ¿no? Porque así como podemos hacer
un desacoplado para la hidroponía, si nosotros incorporamos, por ejemplo, el ganado y va a entrar grandes cantidades de estiércol, podríamos hacer un desacoplado para el tratamiento de biológicos, ¿no? Y generar metano, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí nos da una idea de que no necesitamos siempre estar en un circuito cerrado. Podemos hacer un circuito desacoplado. Y si yo puedo desacoplar la hidroponía, ¿por qué no puedo desacoplar la parte de biofiltración, etcétera, ¿no? Entonces ya se pueden hacer muchas cosas y nos da nos da esta idea, ¿no? Por ejemplo, acá, estos son sistemas de tratamiento de inyecciones animales, rastrojo agrícola y basura urbana, por ejemplo, ¿no? Y el principal objetivo es lograr biogás para generar electricidad y calor. Pero también se producen abonos para el agro, ¿no? Y se trata la basura y los residuos de los animales, ¿no? Entonces este es un ejemplo de una parte que se podría incorporar en estos sistemas que hemos estado viendo antes, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, si tenemos cerdos, vacas o lo que sea, todas sus excretas van a generar metano y se van a ir a la atmósfera. Y esto es tremendamente nocivo para la capa de ozono no, más que la capa de ozono, influyen mucho en el tema del calentamiento global. Son gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el CO2 es 21 veces menos problemático para los problemas de efecto invernadero que el metano. Entonces, si nosotros quemamos el metano, estamos bajando 21 veces el problema. No estamos dejándolo en cero, pero estamos convirtiendo metano en CO2 y ese CO2 es 21 veces menos problemático que el metano. Entonces ya es una ventaja y además generamos energía eléctrica, ¿no? Y no dejamos que este metano se libere naturalmente en el campo si no lo aprovechamos. En el ejemplo de abajo es otro tratamiento donde ven, es un proceso de basura urbana que podría estar acá, ¿no? O sea, aquí se ve un camión. O sea, podría ser parte de esto. Entonces, en la basura urbana se hace una recolección, se quitan los plásticos, se quitan los metales y se muele, se da un determinado tamaño de partícula para que las bacterias puedan aprovecharlas más rápidamente y se va a un sistema que genera biogás. Ese sistema que genera biogás va a generar el gas y va a generar también unos lodos y va a generar también aguas residuales. Estas aguas residuales podrían ser de repente diluidas e incorporadas a un sistema hidropónico, por ejemplo, ¿no? Y estos lodos, aquí lo que hacen es mezclarlo con desechos agrícolas y hacer un compostaje, en un túnel de compostaje, que ya es tecnología mucho más avanzada de la que usamos aquí manualmente con montículos, pero entonces este túnel de compostaje lo que nos permite es que continuamente va entrando producto y continuamente está saliendo producto que ya está compostado. Y esto es abono orgánico, natural para las plantas, ¿no? Y se podrían sacar y vender o repartir o distribuir a los productores agrícolas. Entonces, bueno, eso ya es el macro. Ahora vamos a cosas específicas que ya se están haciendo. Ayuda en Acción me contrató para hacerles un deshidratado del manto, ¿no? En el marco del proyecto Acuipesca Perú. Y lo que se hizo fue, bueno, cuando obtuve el manto deshidratado, pues tenía un aspecto de un tallarín crudo. Y además de eso, lo que más me preocupaba a mí era que si en el camino se había contaminado con una bacteria, algún tema de estos,
no había manera de eliminar esa contaminación y iba a ir hasta, con el producto se iba a ir, ¿no? Entonces, si alguien no lo cocinaba bien, se podría enfermar. Ante eso, yo que no me quedo tranquilo con las cosas, hice una nueva propuesta. Entonces hice un nuevo tratamiento que logró dos ventajas. Por un lado, bajar tiempos, porque un deshidratado demora alrededor de 12 a 18 horas, y hice un tratamiento que demora entre 30 y 45, exagerando, una hora el proceso. Entonces el tiempo es interesante y importante. Pero además de eso, en el tratamiento lo que hace es eliminar cualquier patógeno que estuviera en el producto. Entonces tenía dos ventajas: menos tiempo y seguridad alimentaria. Entonces se le presentó esto y bueno, él lo tomaron, incluso ya han presentado un proyecto para ver si lo logran nasificar. Bueno, no me invitaron a mí, pero bueno, se va a hacer. Pero aquí está. Algunas características de este producto. Tiene una baja humedad, 2.43%. Tiene alta proteína, 87.21. No tiene metales pesados, que ese era un miedo que teníamos. Tiene poca grasa, ¿no? Tiene 3.34%, pero ese 3.34%, más de la mitad son ácidos grasos benéficos. Ácidos grasos monoinsaturados, tiene 0.139. Ácidos grasos poliinsaturados, tiene 1.537. Y bueno, ahí hay otros que no los identifica, pero más de la mitad son ácidos buenos. Para que tengan una idea, cuando uno compra una cápsula de omega 3, esa cápsula tiene la cuarta parte de omega 3 y el resto es aceite común y corriente de pescado. Entonces aquí tenemos más de la mitad, que es omega 3, omega 6 y omega 9, que aquí lo pueden ver, ¿no? Omega 3 tenemos más o menos 1.3 casi, omega 6 0.245 y omega 9 muy poquito, 0.049, pero hay. Y estos es el DHA y el EPA, ¿no? Estos son ácidos grasos que se requieren, el omega 3, para el correcto funcionamiento del cerebro y de los nervios, ¿no? El sistema nervioso humano. Entonces, un ser humano adulto necesita entre 200 y 250 miligramos de este aceite, y que con poco menos de 20 gramos, si comemos nosotros 20 gramos de este producto, tendríamos todo el omega 3 que necesitamos para el día, ¿no? Entonces, y un dato interesante es que los productores de concha de abanico tienen una meta de llegar a producir 15,000 toneladas métricas anuales de concha de abanico, de tallo y coral de concha de abanico, y eso implicaría más o menos un poco más de 4,000 toneladas de manto que se podrían recuperar. Ese dato para que lo tengan un poco presente, ¿no? Entonces, tenemos altas calorías, tenemos alto contenido proteico y tenemos baja humedad, que esto permite que esto dure mucho en el tiempo. Esto creo que ya tiene más de un año en una bolsa que no es sellada herméticamente y sigue estando crocante y no se ha malogrado. Entonces, este es el producto. Y si lo escuchan, sigue crocante después de años de haberse producido, de un año y pico, ¿no? Entonces, es un producto estable, con alta proteína, que podríamos llevarlo a la sierra con tranquilidad, y si lo ponemos en un envase como estos, aquí hay 15 gramos, o sea, con un tercio más
podríamos tener un paquete como este, tranquilamente aquí entra, porque quedó chiquito. Aquí entran los 20 gramos con toda tranquilidad. Y si yo me como esto diariamente, tengo toda el omega 3 que necesito, y además estoy ingiriendo proteínas, ¿no? De alto porcentaje de proteínas y calorías. Entonces, pero calorías de proteína, que es distinto. Entonces, este producto ya es una realidad. Falta simplemente hacer que esta línea de proceso nos brinde un manto con un costo adecuado, ¿no? Entonces, como ejemplo, me puse a buscar en internet qué había algo parecido en el mundo, y lo único que encontré fue un producto japonés que cuesta $25.71, 60 gramos. Entonces, si hacemos la proporción, sale costando como $428.5 el kilo. Claro, los japoneses es otro mundo. Usted puede encontrar pues un mango con un lacito que cueste, no sé, $100, y al lado un mango bien parecido que cuesta $10, ¿no? Pero el de acá es cultivado, madurado en planta y tiene algunas características que lo diferencian del otro, y la gente lo paga. Entonces, pero no pretendamos estos precios, entonces vamos a una realidad más, más común, no la japonesa, que es espectacular, pero que no estamos en ese nivel. Entonces, he buscado en el mercado proteína, y he agarrado de la que encontré, la más barata, que cuesta, si sacamos la proporción, porque acá vienen creo que 5 kilos, si no me equivoco, ¿sí? Sale a 76 soles el kilo de este polvo. Pero este polvo tiene 91% de proteína. Esta es la tabla de ese polvo. Y acá dice proteína 91%. Entonces, sacándole la proporción, sale que el valor por kilo de proteína sale a 84 soles. Es un precio de Alibaba comercial actual. Entonces, si tomamos como base esos 84 soles, y nosotros como tenemos 87.21% de proteínas, el precio de este producto, de este snack, sería más o menos 73.26 soles, ¿no? Si eso lo pasamos eso por kilo, si lo pasamos para 20 gramos costaría 1.46. 1.5 pongamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuestan 20 gramos de chifles? Que es chifles con carne, ¿no? Si yo he sacado la proporción de medio kilo, lo que cuesta un chifle, y lo he pasado a 20 gramos, y más o menos pues cuesta 1.20 soles, 1.20, pero pues traen 4 hilachas de proteína, ¿no? Estos son 20 gramos de proteína y de omega 3. Pero bueno, digámosle que dejémoslo en 1.5. Es un valor bastante viable para un paquete que no es pequeño, porque esto hace mucho volumen, porque no pesan mucho. Y si nosotros imaginemos que no se producen las 4.000 y pico toneladas, que se recuperen 2.000 nomás, en el mejor de los casos, o en un caso, ¿no? Más como ejemplo. Si nosotros recuperáramos 2.000 toneladas de manto, tendríamos 2 millones de kilos de manto. Lógicamente que antes de secar, ¿no? Entonces, y ese paquete, ese producto, costaría, para tener 20 gramos, se podrían producir 100 millones de paquetes. Pero, lógicamente que esto es todavía en crudo, pero estamos haciendo el cálculo así en crudo primero. Entonces, podrían producirse en teoría alrededor de 146 millones de soles. Pero como sabemos que el deshidratado más o menos es de 10-1, podríamos tener con solamente la mitad alrededor de 14 millones de soles en ese sistema
para vender el manto como, como un snack, a un precio de mercado, por decirlo así. Entonces, no serían 146 millones, sino 14.6, o sea, 14.600.000 soles, que no está mal, ¿no? Pudiéndose incluso duplicar. Entonces aquí el otro tema que les decía era el doble uso del agua. Sechura tiene agua en el subsuelo, pero como es caro el bombeo y la perforación de los pozos, no se aprovecha actualmente. Pero si al darle un doble uso de agua ya lo hace viable porque se tendría peces y se tendría cultivos, si es posible, hidropónicos que consumen muy poca agua, o acuapónicos bajo techo que no necesitaría, no tendrían muchos ataques de plagas, ¿no? Entonces, si nosotros producimos paiche, podríamos abastecer a nuestras empresas de hidrobiológicos de congelado, que normalmente compran las que tienen más poder adquisitivo y además capacidad de almacenamiento de frío, compran el langostino argentino o compran salmón chileno y le dan algún valor agregado, le sacan las espinas al salmón o le quitan la cola y la cabeza al langostino argentino y ya lo venden pelado. Y eso hace que no tengan que cerrar completamente la planta, sino que mantienen un número mínimo o medio de trabajadores para que no se le vayan pues los supervisores y la gente más capacitada, porque eso es una pérdida, porque cuando ellos cierran la planta, lo que hacen es la gente se va y si no llega el trabajo en 2, 3 días, pues buscan otro trabajo, no nos van a esperar sin comer. Entonces, cuando regresa la pesca, hay que volver a contratar gente y la mayoría de veces no es gente experimentada toda. Entonces hay que capacitar, hay una curva de aprendizaje, entonces primero van lentos, después van tomando velocidad y ya empiezan a producir bien. Cuando ya están bien, otra vez se va la pesca en el mar y otra vez a salir la gente. Entonces, si nosotros tuviéramos una acuicultura o una acuaponía potente en la región, que es la que tiene más empresas en tema de hidrobiológicos y la capacidad instalada mayor que hay en el Perú, esta azul es Paita, que es la más grande de todas, ¿no? Y nos permitiría programar esta acuicultura para que en los meses que ya se sabe que hay baja producción del mar, podamos seguir produciendo, en este caso, paiche. Ya hay empresas una empresa que ha trabajado paiche acá en Piura porque traían el paiche de la selva, lo procesaban acá y lo exportaban. Bueno, entonces, y tenemos personal capacitado. Bueno, una planta tiene experiencia en paiche que podría difundirse esa metodología, pero el resto de plantas tienen ya la capacidad y el conocimiento para procesar hidrobiológicos y ya es una ventaja, ¿no? Todos los manejos y cuidados y están con certificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que tenemos ventajas comparativas, ¿no? En Sechura. Tenemos mejores accesos que la selva y costos logísticos menores, o sea, la selva tienen que llevar el alimento hasta la selva, ahí tienen que llevar hielo, no hay hielo incluso, etcétera, ¿no? La gente no tiene la costumbre de refrigerar el paiche, que algunas veces he comido paiche de la selva y más bien a ellos les gusta que la grasa un poco que se oxide y le cambia el sabor totalmente, es distinto a un paiche fresco.
Tenemos el clima adecuado para paiche, incluso en el reservorio San Lorenzo, cuando yo era chico, habían paiches libres hasta que los depredaron. Las empresas procesadoras y exportadoras de hidrobiológicos que les comenté, que al menos uno ya tiene experiencia en paiche. Aquí está la foto de un procesamiento. Hay cadena de frío y proveedores de hielos a cantidad en la región, aunque a veces falta, pero es muy poco. O sea, se puede escasear, pero no es que sea un problema. Y tenemos el puerto de Paita, de donde salen las exportaciones. O sea, tenemos muchas ventajas comparativas que podríamos volverlas competitivas si realmente empezamos a promover esta acuicultura o esta acuaponía, si es mejor, si es así, mejor todavía, ¿no? Sí, se me fue una. A ver, perdón un ratito. Está acá. Listo. Entonces, tenemos más ventajas, ¿no? Tenemos los terrenos seriazos del desierto de Sechura, pero que tiene agua en el subsuelo. Y además de eso, tenemos el problema en este desierto que hay pocos árboles y están pues a libre disposición. Entonces, cuando hay problemas económicos, cuando la gente tiene algún problema, o hay gente que se dedica incluso a eso, aunque no tenga ningún problema, van y paran y talan los árboles y esto no hay una sostenibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros o si la comunidad campesina lotizara para sus comuneros o da en concesión a empresas territorios de la parte del desierto de Sechura, y se les dice que tienen que, como hacen en Brasil, que tienen que guardar un porcentaje para esta flora y fauna natural, estarían mucho mejor cuidadas que si estuviera el desierto solo y sin cuidado de las empresas y de los... ¿Por qué? Porque se tiene que supervisar que realmente mantengan ese porcentaje de territorio libre o virgen, por decirlo así. Incluso más que virgen, porque es más concentrado, incluso se pueden generar de ahí algunos negocios, ¿no? Como la algarroba, que tiene un buen precio, la apicultura, etcétera, ¿no? Entonces, sería otra beta para darle sostenibilidad y de paso cuidar la flora y la fauna local, ¿no? Entonces, y también tenemos disponibilidad de alimentos de bajo costo, pero esto hay que ver y hay que tener las normas claras, porque hasta ahora yo he preguntado y nadie me ha dicho realmente contundente sí o no. ¿Se puede usar anchoveta para alimentar un paiche? ¿Sí o no? Cruda. Nadie me dice, hasta ahora nadie me ha dicho si se puede o no se puede. Entonces, en el caso de los residuos de la concha de abanico me dijeron primero un rotundo no. Pero cuando le pregunté por qué, me dijeron que era por falta de trazabilidad. Entonces, si nosotros levantamos el tema de la trazabilidad, nos podrían dar el permiso para usarlo. Y en el peor de los casos tendríamos que deshidratarlo para usarlo. Entonces, ¿qué pasa también? La harina de pescado la hacen de la anchoveta, pero la anchoveta la queman, ¿no? La calientan y solamente queda la proteína. Si nosotros, el paiche, por ejemplo, come peces de la Amazonía. Entonces, si nosotros le diéramos una anchoveta fresca o congelada y descongelada al paiche, si es que ahí hubiera algún problema de algún parásito que se pueda transmitir, al congelarlo por 48 horas, eso ya se evita ese problema. Si nosotros alimentamos al paiche solo con anchoveta, sin cocinar, la anchoveta tiene todos los nutrientes que tiene el paiche y más, porque los peces de la selva tienen menos nutrientes que la anchoveta. Y entonces, incluso ya ha habido empresarios que han hecho pruebas y les ha ido muy bien.
igual también probaron con la pota y les fue muy bien. Era un criadero de media densidad, ¿no? Habría que probar con alta densidad. Pero de que funciona, soy testigo de que sí funciona. Hay que ver si tenemos las normativas que lo permiten o no, que no están claras, ¿no? Entonces, si nosotros logramos alimentar con anchoveta y con residuos de concha de abanico a estos peces, nos bajamos los costos, porque los costos de la acuicultura varían entre el 40, que son más para los peces que no necesitan tanta proteína, y el 70% para los que tienen consumo de alta proteína, como el paiche, por ejemplo. Entonces, si nosotros le damos 1 kilo de alimento balanceado para peces antes de la pandemia, costaba alrededor de 8 soles el kilo. Si nosotros le diéramos 1 kilo de anchoveta, cuesta pues 1,50 sol, 1 sol, etcétera, ¿no? A veces hasta menos. Exagerando 2 soles. Entonces, es bastante la diferencia, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacer estudios de cuánto convierten cuánto convierten por kilo de anchoveta en carne de peces, y de repente hay que darle un poco más o un poco menos. Eso hay mucho por estudiar, pero tenemos las posibilidades y las ventajas acá, ¿no? Igual con los residuos de la concha de abanico, también habría que ver cuánto necesitan, cuánto asimilan y si es viable o no para esto, ¿no? Pero es una posibilidad, una ventaja competitiva, una ventaja que tenemos ahí que podríamos usarla, ¿no? Y bueno, ya vamos terminando, y lo que podríamos concluir es que Sechura tiene unos problemas que se podrían convertir en oportunidades. Por ejemplo, este cerro de conchas de abanico, que se podrían convertir en el snack que les conté, en ensilados para animales, o en bioles para plantas, o en el gas metano para las para generar electricidad, y también en alimento para peces, etcétera, etcétera, con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? El doble de uso del agua es una ventaja, ¿no? Aquí hay por ejemplo, un invernadero de Almería, de Tecnova, pero también hay tecnologías intermedias en las cuales se usa el agua con los peces y después se riega, ¿no? Pero en este caso, que es desierto, sí me inclino por promover la acuaponía bajo techo. Y bueno, el paiche es una realidad. O sea, ya en Estados Unidos hay una empresa que se llama American Cobalt. Aquí les dejo el enlace para que vean un video, donde ellos le han puesto una marca, Sea-Bass peruano, Peruvian Sea-Bass le dicen, ¿no? Entonces, dicen que es peruano, que es un paiche peruano, pero que ya lo crían allá, lo reproducen allá en Florida, y después lo llevan a otros criaderos donde lo engordan y lo venden empacado con atmósfera modificada, y le dan 30 días de fresco. Dicen que es pescado fresco y les dura 30 días en el envase. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros si ya lo hacen allá en Estados Unidos con nuestro Peruvian Sea-Bass? Entonces es algo que tenemos que aprovechar y que no deberíamos desperdiciar esta oportunidad. Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué le vamos a quitar la posibilidad a eso a la gente de la selva y vamos a criar paiche acá? Porque ya lo están haciendo fuera, y si no lo hacemos nosotros, van a seguir creciendo los de fuera, y lo van a hacer en Colombia, lo van a hacer en otros lados, y el Perú sigue cuidando a la selva, y no es así. Donde la selva se podría especializar en generar alevines para brindarlos a la costa, y que la costa produzca en grandes cantidades y se exporte ya procesado, ¿no? O hacer un paiche distinto, porque ellos van a tener paiche, siempre van a tener paiche natural de gran tamaño, y se podría pues dar un ahumado, un valor agregado con una denominación de origen que le dé un valor adicional. Pero para eso tenemos que llegar al mercado. Entonces, así como en Japón estaba el mango que les comentaba de $100 y el de $20,
pueden llegar ellos con pocos productos de muy buena calidad y muy diferenciados, con algunos aromas de madera especial de allá, o algunos, ¿qué es? El ají charapita, etcétera, unos sabores autóctonos de ellos, que les den una diferenciación y que les permitan tener un producto con mucho más valor y que cubra los costos de este transporte y de todas estas carencias que tienen en la selva, ¿no? Y y si nosotros nos ponemos de acuerdo y empezamos a empujar esta idea en conjunto, la DIREPRO, el gobierno central, los empresarios, etcétera, la academia, podríamos lograr algo interesante, ¿no? En Sechura. Y probablemente en muchas partes del Piura y del Perú hay otros temas que se pueden aprovechar con la economía circular. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al expositor Arturo Arbolú. Muy interesante el tema que se ha tratado el día de hoy. A las personas que están en sala, si tienen alguna pregunta que realizar, pueden hacerlo a través del chat para poderle transmitir al expositor del día de hoy. Adelante, estimada Cecilia, puede activar su audio para poder realizar la pregunta correspondiente. Todavía está cerrado. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ahora sí le escucho. Buenas noches con todos. Bueno, ingresé tarde, pero sé de la experiencia que tiene Arturo Arturo, de estas experiencias que ha realizado en diferentes lugares y bueno, ahora en el tema de economía verde, economía circular, en algunas experiencias que ha realizado en Sechura, ¿no? En tema de acuicultura y acuaponía. Bueno, él dice, ¿no? Desde en mi infancia he consumido paiche, bueno, y decirle, ¿no? Que en San Lorenzo sí hay paiche, porque... Claro, se volvió a replantar. Ya Sí. tengo, hace, bueno, 35 años atrás, y yo estaba en Direpro, se trajeron ejemplares, especímenes de Huachiaco, y ahora últimamente, a través del Ministerio de la Producción, se ha traído a San Lorenzo, ¿no? Hay ejemplares, pero realmente no hay un comité de vigilancia que los resguarde, y no sé, pues, cuál será su situación, pero ellos se alimentan Naturalmente. de la fauna que existe. Bueno, también... hablo de la anchoveta, ¿no? Claro, que es un insumo, ¿no? Para alimentarlo, además con vegetales y crustáceos. También habló de los pozos subterráneos, ¿no? Bueno, es una iniciativa del gobierno que sí está en marcha, ¿no? La instalación de estos 30 a más pozos subterráneos que va a complementar la agricultura con la acuicultura. En Tambo Grande sí se está realizando la acuicultura, pero en pozos. En tilapia se ha logrado a través de PNIPA 10, 20, 30 estanquerías. Están cultivando la tilapia. Y también decirle, ¿no? Que creo que él conoce que hay un local en la que ha otorgado la Comunidad Campesina San Martín de Sechura para el Parque Industrial de Sechura, ¿no? Los maricultores van a desarrollar, yo creo que estas experiencias exitosas en con diferentes cultivos, ¿no? Y también la instalación de los hatcheries que se requieren. Yo pienso que esa articulación que falta realmente del gobierno nacional, gobierno regional, la academia, las diferentes instituciones, las ONGs también. Yo hace poco estuve coordinando con la ONG SCAES, que también está interesada en estos tipos de proyectos, ¿no? A desarrollar a favor de la acuicultura marítima. Y nosotros también vemos el tema de la acuicultura continental, ¿no? Entonces, desde allá la diré, pero como usted dice, tú dices, Arturo,
estamos para continuar, ¿no? con este trabajo desde Dirección Regional en temas de pesca, maricultura, acuicultura continental. Bueno, también incursionamos un poco con los productores porque estamos cerca de ellos, sobre todo para la formalización y apoyarlos para que ellos incursionen en los diferentes programas. A ellos hay que hacerles ese acompañamiento. Hay esas experiencias, pero hay que estar ahí, la academia, los CITES, tienen que estar permanentemente con ellos para que se pueda realmente desarrollar estos proyectos exitosos, que sean pilotos para futuros proyectos en beneficio de nuestros productores de nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Cecilia. Si alguien en sala desea aperturar el audio para hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. No habiendo ya ninguna pregunta, agradecemos al expositor a nombre del Gobierno Regional y del Colegio de Licenciados en Administración, invitándolos a nuestros participantes para el día de mañana puedan conectarse a los martes tecnológicos. Muchísimas gracias, señor Arturo. Si tiene algunas palabras finales. Nada, muchas gracias por su atención y espero que me acompañen en estos sueños de desarrollo regional. Gracias. Estamos ahí. Muchísimas gracias y buenas noches con todos.